Buenas tardes, como parte del doctorado en neuroeducación cognitiva en la asignatura de Desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje a cargo de la doctora Cecilia Alejandra Guzmán Rodríguez. Esta es una presentación sobre las etapas de adquisición del lenguaje y sus hitos de desarrollo, a cargo de un servidor, el maestro Tizoc Huitzilihuitl García Ramírez. Entonces, lo que viene siendo el contenido que vamos a traer a través de esta presentación es acerca de las etapas de adquisición del lenguaje y las problemáticas y características que podemos identificar en el desarrollo del ser humano desde su nacimiento para identificar en este caso pues, posibles problemáticas o el buen uso del lenguaje. Entonces, como introducción tenemos que nuestro lenguaje es una capacidad fundamental y que se desarrolla progresivamente a través de la infancia, desde el momento de nuestro nacimiento. Su adquisición pasa por diversas etapas, como lo son la prelingüística, lingüísticas, en las que se consolidan lo que vienen siendo sonidos, como lo son los balbuceos, hasta la composición de palabras y lo que viene terminando en la construcción de frases, hasta terminar en un lenguaje complejo que es el que maneja el ser humano. Comprender estas fases nos va a permitir identificar avances, retrasos o necesidades específicas en el desarrollo comunicativo del ser humano. El lenguaje es el instrumento más poderoso de la comunicación humana y su desarrollo refleja el crecimiento del pensamiento y la interacción social. Como dice la frase, lo mejor que tenemos como ser humanos es nuestra capacidad de comunicarnos. De esta manera podemos darnos a entender y que las demás personas puedan interpretar lo que realmente queremos decir y nos puedan responder de una manera efectiva a través de este proceso de comunicación. A través del lenguaje podemos tener diversas capacidades, como es la adquisición de diversos idiomas, entender lo que vienen siendo lenguas nativas, dialectos de culturas indígenas, y esto nos va a permitir conocer de qué manera se desenvuelven ellos y además de entender cómo se lleva a cabo su interacción social a través del uso de este lenguaje. Además, cómo se utilizan las palabras de una manera diferente, las entonaciones y pues las diversas características que conlleva el lenguaje. Entonces, empezando, tenemos la primera etapa, que es la etapa prelingüística, que se lleva a cabo en el primer año de crecimiento del ser humano, desde los 0 hasta los 12 meses. Primero vamos a tener lo que viene siendo los llantos y los reflejos. Un bebé recién nacido, como sabemos, sus principales características es que pues lloran en base a una necesidad o responden ante un reflejo, se asustan, responden a lo que están viendo. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Posteriormente, a partir de los 2 meses, empezamos a conocer lo que son los balbuceos y los jorjeos, como lo que vienen siendo sílabas que empiezan a pronunciar los niños, sonidos, sonidos así de este estilo. Es que son muy sencillos y no representan nada. Simplemente el bebé está tratando de emitir sonidos, está tratando de establecer un primer contacto de comunicación con lo que vienen siendo pues las personas que se encuentran a su alrededor. A partir de los 6 a los 10 meses tenemos lo que son el aleo y sonidos repetitivos. Entonces, donde empiezan a repetir el gu, 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 gu. Entonces empiezan a repetir sílabas ma, de este tipo. Y pues aquí también vamos a encontrar características donde los niños antes de los 6 meses empiezan a laterizar lo que viene siendo su cabecita, hacia donde escuchan un sonido, empiezan a voltear y empiezan a tratar de identificar de dónde viene la fuente de comunicación. Entonces, en esta edad también los niños, los bebés realizan juegos vocalísticos, empiezan a trabajar con su lengua, empiezan a tratar de comunicarse de alguna manera. Y también podremos observar aquí que en su proceso de comunicación trata de observar y empieza a seguir con la mirada lo que viene siendo al resto de las personas. Empieza a seguir con sus ojitos qué es lo que está sucediendo. Posteriormente tenemos lo que vienen siendo los protopalabras y gestos, ya en la parte final
de, de ese primer añito que tienen. Y los niños empiezan a tener también aquí lo que viene siendo una atención conjunta. Empiezan a ver objetos y luego empiezan a voltear a ver al papá, a la mamá, a ver si está atento. Y posteriormente regresan a mirar el objeto. Y este es un primer método de comunicación, así como que diciéndole, mírame, estoy interesado en aquello, puedes voltear tantito. Esa sería una manera de expresarse del bebé ante esta situación. Entonces tenemos aquí los protoimperativos, como decíamos, protopalabras, que es cuando el bebé empieza a tratar de señalar o indicar así como que si viene el biberón empieza a alzar su manita, como queriéndolo tomar, y lo que está indicando es así como que dame el biberón. Esa es una de las características que podemos. O un juguete, empieza a voltear el juguete y empieza a tratar de acercar la mano, señalar, para que el papá o la mamá identifiquen que quiere algo. En este caso, esto lo conocemos como un protoimperativo. Tenemos también los protodeclarativos, que pues no son más que reflejar así como que quiero que me pongas atención y mira, nada más quiero expresarme y eso es lo que estoy haciendo. Simplemente estoy aquí o quiero que sepas que estoy contento, que estoy triste, que algo sucedió. En esta edad también los niños pues reconocen lo que vienen siendo los objetos, empiezan a reconocer las personas como tal, ya no ven a los que ven frecuentemente como personas desconocidas y a las personas que no conocen, pues aquí en este momento pues las reconoce así como que, ah, pues es una persona desconocida, ¿quién es? Empiezan a tener este tipo de identificación de las personas y de los objetos. Entonces, posteriormente tenemos la etapa lingüística, que empieza a partir de los 12 meses hasta los 2 años, años, bueno, de 1 a 2 años, y ya tenemos las primeras palabras con significado. Y ahora sí, ya un balbuceo de ma, ahora sí significa mamá o pa. Empieza a identificar palabras que le permiten comunicarse que quiere el acercamiento de alguien en específico. A partir de aquí empiezan a identificar hasta 200 palabras y empiezan ya a tener relaciones o a tratar de comunicar sentimientos o necesidades. Ejemplos como papá, agua. Sin necesidad de hacer una oración completamente grande, pues tenemos aquí lo que viene siendo un proceso de comunicación con que dos palabras pues son suficientes para que podamos entender a esta edad lo que nos quiere dar a entender. Posteriormente tenemos pues nuestra etapa de expansión del lenguaje, que pues ya va desde los 2 hasta los 3 años. Aquí pues ya te empiezan a tener frases simples un poquito más completas, como mamá, quiero agua, a diferencia de las otras. Empiezan a tratar de imitar a nosotros como seres humanos y a complementar las oraciones de la mejor manera posible. Empiezan a utilizar pronombres ya a tratar de hacer conjugaciones en base a lo que empiezan a aprender y las acciones básicas, pues, que en este caso pues son los verbos. Y a partir de esta edad, pues tenemos un incremento rápido en lo que viene siendo el vocabulario de los niños, empiezan a identificar más palabras, empiezan a tratar de comunicar más sus necesidades y en este caso, pues los sentimientos que tienen acerca de su día a día. Posteriormente, pues tenemos lo que vienen siendo ya las etapas de consolidación, en los cuales pues ya hay oraciones más complejas, empiezan a tener palabras bueno, oraciones complejas, muy completas, y en la cual ya empiezan a utilizar, pues, la oración completa, como decíamos, ya empezaban a utilizar lo que viene siendo, mira, dame la pelota, o papá, ven, por favor, empiezan ya a tener este tipo de comunicación con frases un poquito más elaboradas, y que estas, pues, a final de cuentas, las van aprendiendo de la comunicación que tienen con nosotros como seres humanos. También, bueno, a partir de aquí, pues los chicos ya un poquito antes ya identificaban su relación de, pues esto es mío, no me lo quites, y empezaban a ya hacerse entender acerca de, pues, qué es lo que quieren ellos como tal. También aquí, pues, te empieza a desarrollar el relato. En esta etapa, pues los niños ya empiezan a platicarte o te quieren platicar algo que sucedió, estaban jugando. Con las frases, pues, que tienen hasta el momento, empiezan a tratar de realizar una conversación un poco más compleja.
Y posteriormente pues tenemos lo que viene siendo nuestra etapa escolar y delante, que es a partir de los 6 años. Aquí tenemos pues lo que viene siendo ya un lenguaje formal, ya hay un proceso de comunicación, ya estuvieron en kinder, están en la primaria, ya tienen comunicación con muchos niños y en esta parte pues empiezan a tener ya mucho contacto con ellos, empiezan a tener combinación de lenguaje, empiezan a aprender lo que el otro estaba comentando, empiezan a aprender nuevas palabras que a lo mejor no habían escuchado en su entorno o en su casa, y pues más aparte lo que aprenden en lo que es la escuela. Ya empiezan a leer, bueno, hay niños que tienen capacidades un poquito más elevadas que desde tiempo anterior, ya pueden identificar lo que vienen siendo todas las letras y empiezan a tener un proceso de comunicación muy efectivo y que incluso llegando a la primaria ya ellos pueden saber leer. Y aquí pues esto a final de cuentas se trata de identificar lo básico. Como aquí hablo de este comentario, también tenemos comentarios en los que llegada a esta edad, pues los niños batallan mucho incluso para identificar letras, lo cual no significa que esté mal, significa a lo mejor que puede ser que su proceso de desarrollo no ha sido el más adecuado. Aquí empiezan a argumentar, a expresarse más ampliamente y pues también va a depender de la personalidad del niño. En este caso, si es muy introvertido, muy extrovertido, puede llegar a tener algunas diferencias y no significa que sea malo en el lenguaje, simplemente que su personalidad no le permite expresarse de mayor manera, como a diferencia de otros. Y aquí es donde a lo mejor podemos malinterpretar como padres o como maestros que puede haber una situación mala en nuestros hijos. ¿Qué factores influyen en la adquisición del lenguaje, como ya lo mencionaba? Ah, bueno, hay de diversos tipos. Hablaba de que el entorno como tal no es el mismo para todos y pues empezamos con los biológicos. La maduración de cada niño es muy diferente. Para empezar, niños y niñas ya tienen una diferencia de maduración en la edad, de lo que viene siendo su cerebro. Eh, bueno, hablamos de la maduración neurológica. Su sentido de la audición también es un poquito diferente. No todos oímos con la misma calidad. Hay personas que tienen un oído muy sensible que incluso pueden captar otro tipo de sonidos que no son perceptibles para los demás. Y esto les ayuda a estar más atentos a los procesos de comunicación y escuchar, y en este caso poder tener un proceso de comunicación más viable. En esta parte de lo biológico, que tengamos la capacidad física, como el cerebro, como la audición, completas para poder escuchar y para poder procesar la información, nos permite que nos podamos expresar. Muchas veces encontraremos aquí casos de niños que no tienen alguna maduración de cualquiera de estos dos y por lo tanto no pueden expresarse correctamente, no pueden emitir sonidos de una manera adecuada, con la entonación correcta, con el sonido correcto porque probablemente no lo escucharon y ellos simplemente están tratando de replicar lo que están escuchando y esto significa que a lo mejor para ellos es correcto, pero porque tienen un sistema diferente de audición, puede ser una de las características. Cognitivos, como decíamos, la atención, no todos tenemos la misma atención para todo tipo de situaciones. Dependiendo de nuestro tipo de inteligencia, pues vamos a tener diferente atención a las cosas, ya sea visual, auditiva, y nuestro proceso de comunicación empieza a relacionar la información de una manera diferente en nuestro cerebro, y por lo tanto nuestra madurez en comunicación y lenguaje no es la misma que otras personas. Tenemos los sociales, que este es uno de los más importantes fuera de que estemos completos como seres humanos y físicamente, tenemos la parte de los entornos familiares. Hay muchos entornos de familiares en la actualidad y de diversas características en los cuales sabemos que dificultades, que las necesidades, que las facilidades que hay en estos entornos pues son muy diferentes. Un ejemplo es tener los papás constantemente activos, interesados, fuera de que trabajen mucho tiempo fuera del hogar, que estén realmente interesados en los hijos y no simplemente les dejen un distractor para que ya no lo estén molestando, sino que el papá participe activamente. De esta manera, en estas edades tempranas permite que los niños se desarrollen, tengan una madurez más completa y les permita tener un proceso de comunicación más efectivo. En los ambientales, fuera de nuestro entorno social, cuando tenemos estímulos diferentes, contextos culturales, así como tenemos que las familias son diferentes, pues tenemos que vivimos en ciudades diferentes, cuyos contextos son muy diferentes, el entorno de la colonia donde viven, de la ciudad,
del área geográfica, si están en la frontera, si están lejos de la frontera, si están en un ejido. Todo esto influye de manera importante en la adquisición de vocabulario, en la adquisición del lenguaje, en la adquisición de la madurez en relacionarse con otras personas. Entonces es muy importante que como padres pues tengamos un acercamiento adecuado para tratar de darles el mejor ambiente posible para que ellos se desarrollen de la mejor manera. Entonces, aquí es donde podemos empezar a ver ahora sí las señales de alerta en el desarrollo del lenguaje. Como decía hace rato, esto principalmente es para identificar si vamos en la base, nada más, en la base correcta de a esta edad debe haber realizado esto, a los 3 años debe realizar esto. Y aquí es pues un foco de alerta para tener un poquito más de atención, no significa que sea una problemática. Como bien ahorita dije, el ambiente puede diferir y probablemente no se haya desarrollado correctamente porque el ambiente no fue el propicio para que esto se hiciera. Entonces, pues si nos vamos a la base, pues pudiéramos identificar como padres, si un niño no balbucea a los 12 meses, pues ya hay un problema, puede ser que ni siquiera tenga audición y por lo mismo no puede replicar lo que vienen siendo los sonidos, a pesar de que vea que movemos los labios, pues a lo mejor si no escucha no sabe que tiene que emitir un sonido como tal. Si pudiéramos entender un sonido tan básico como un sonido base sería todo. Que no produzca palabras a los 18 meses, ya básicos, con tan sencilla como mamá, pues ya es una señal de alerta. Ahora sí, ya este no es ni siquiera por el entorno, este ahora sí es algo básico, que si escuchara bien ya tendría que estar pronunciando su primera palabra. La limitación de vocabulario, conforme vamos creciendo, pues obviamente nuestro vocabulario se va extendiendo y si a cierta edad pues no comprendemos con cierta cantidad de palabras, pues significa que hay un retraso ahí en la adquisición del lenguaje y puede haber una problemática. Y pues en este caso también, pues lo más complejo sería dificultad en la comprensión o en el ejecutar tareas que les solicitemos, que no entiendan muy bien lo que se les está solicitando. Entonces ahí tendríamos que prestar atención cómo me estoy comunicando, si se lo estoy haciendo efectivamente y pues el niño en respuesta lo realiza de la mejor manera. Entonces, como parte de lo realizado en esta presentación, pues uno de los videos más llamativos que me encontré fue este, con donde saqué parte de la información y dentro de los cuales pues nos dicen de una manera sencilla lo que viene siendo cuáles son los niveles de comunicación que debe tener nuestro niño en cada punto o en cada edad, como ya lo estuvimos mencionando a lo largo de la presentación. Y bueno, como conclusión personal, en las dificultades del lenguaje, pues hay muchas cosas, como lo podemos ver aquí en nuestra diapositiva, hay que ver la expresión verbal, el uso de los verbos, este, la concordancia entre lo que estamos escuchando y lo que estamos diciendo, problemas auditivos, lo que vienen siendo las áreas de nuestro cerebro, como el área de Broca, la cantidad de vocabulario que tenemos. Entonces, tenemos muchos tipos de situaciones que se nos pueden presentar. Pero como conclusión personal, yo les diría, como tenemos aquí, que el análisis de las etapas y características del aprendizaje del lenguaje en el ser humano es fundamental, ya que permite anticipar posibles dificultades en el desarrollo comunicativo y social. Reconocer es clave no solo para facilitar la detección temprana de retrasos o alteraciones, sino que también brinda la oportunidad de implementar estrategias de apoyo adecuadas de acuerdo a la edad. Desde mi perspectiva, comprender este proceso contribuye a generar alternativas de intervención que favorezcan a su mejor desenvolvimiento cotidiano, además de ayudar a identificar si existen factores neurológicos que requieran atención especializada. Un punto clave que me gustaría mencionar aquí es que la experiencia que tiene nuestro niño, bueno, más bien el tipo de interacción social que tiene, puede influir en esta parte y que podamos identificarlo malamente. Un niño que no se comunica correctamente puede ser un niño muy introvertido y que para él es muy sencillo simplemente decir, quiero agua y se acabó. No requiere más información más que le ayudes a darle un vaso de agua. O como un niño que, papá, mamá, ¿me podrías dar un vaso de agua, por favor? Y que esté fresca. Un niño con un poquito más de expresión y pues que le gustó, que se desenvolvió en un ambiente un poquito diferente y puede expresarse de una manera más amplia a diferencia del otro caso. Tenemos lo que vienen siendo nuestras referencias. Por ahí tenemos los videos y algunos artículos que nos van a
a permitir identificar estas características. Si están interesados, pueden entrar a estos links y pues encontrar más información importante como la que estuvimos hablando aquí. Y bueno, para cerrar esta presentación, quisiera cerrar con la frase: cada palabra aprendida abre una puerta hacia el pensamiento, la comunicación y el mundo social. En la medida de lo posible que nosotros como seres humanos empecemos a tener más comunicación o perdamos el miedo a relacionarnos, nos va a ir abriendo un mundo de posibilidades. De manera personal, yo quiero expresar que yo era una persona muy introvertida. A lo largo de mi experiencia profesional como maestro, he relacionado con muchos tipos de padres de familia, de alumnos, y que me ha ayudado a entender muchas situaciones por la experiencia. Pero si no hubiera tenido este acercamiento en este tipo de trabajo y me hubiera dedicado a otro tipo de profesión, probablemente no tuviera esta manera de expresarme. Actualmente yo considero que tengo una muy buena expresión de o facilidad de palabra y que hace 20 años probablemente esa no era una de mis aptitudes más hábiles. Entonces, el entorno es una clave importante de este aspecto. Y en la medida en que nosotros nos propongamos retos y nos pongamos en un punto a lo mejor no muy cómodo, nos va a permitir aprender más del resto de la gente. Y que a final de cuentas nuestro paso por esta vida pues simplemente es un proceso de aprendizaje y saber compartir el conocimiento para que otros pues puedan hacer cosas que nosotros ya hemos hecho y de igual manera aprender de las experiencias de las demás personas. Con esto termino mi participación. Agradezco a la autora y a la universidad por permitirme realizar este tipo de actividades y pues que sean de interés para los demás y que este material pues les sirva de apoyo a alguien más. Muchas gracias. Buenas noches.